Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Fútbol Tico, acá en punto de partida, esta vez más cortito porque en realidad en la última semana solo hubo dos partidos, pero dos partidos de los que hay bastante que hablar. Jugó la Sele, el clasificatorio a la Copa Oro, el repechaje a la Copa Oro contra Belice. Hay que hablar de esos 7 goles y de lo que nos dejó el primer partido propiamente de Miguel Herrera con la Sele. Y luego la final del torneo de Copa entre Alajuelense y Punta Arenas, además de otras cuantas noticias, eso sí, que hay bastantes, como siempre, con la Liga Promérica. Mi nombre es Julián Blanco y me acompaña aquí muy fervientemente Luis Zamora. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Julián, un saludo especial a toda la gente que nos escucha, esperando que hayan disfrutado de esta fecha FIFA igual que nosotros. Ha sido una muy buena fecha FIFA, Julián. Hace rato no me emocionaba yo con tantos partidos de la fecha internacional de selecciones. Creo que esta fecha FIFA ha sido una muy buena. Y vamos a repasar eso, repasar el torneo de Copa y hay un montón de noticias, Julián, que traemos hoy, de todo, Cartago, Johan Venegas, Herediano, la Liga, Mundial de Clubes, Bochorno, todo, muchachos, no falla. Y bueno, para eso estamos hoy, para hablar un poquito más de eso, que tenemos más espacio de lo habitual. También quiero hacer puntual énfasis en que si les gusta esta sección de contenido donde no necesariamente hablemos del análisis de los partidos, nos hagan saber porque pues podríamos extender un poquito más el podcast o dividirlo en dos secciones, no sé, como les parezca más interesante, ahí les escuchamos, pero de momento, Julián, repasamos lo que hay. Exactamente, sí, no, recuerden siempre quienes nos escuchan o quienes nos ven por YouTube, que últimamente hemos estado también ahí dándole un poquito más de publicidad al YouTube y al video, pero de verdad, cualquier sugerencia, nosotros la recibimos y la tomamos en cuenta. Si quieren que hablemos más de tal cosa o más de esta, pues con mucho gusto lo hacemos. Muy buena jornada, bueno, muy buen parón FIFA, ¿no, Sí. Luis? A mí me emociona que Nueva Caledonia va a ir al repechaje por Oceanía. Julián, fue espectacular. Primero, bueno, para los que no estén muy enterados, hoy mismo, hoy lunes, se jugó una especie de repechaje, como de clasificatoria hacia la ronda final ya de repechaje hacia el Mundial, entre Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, Julián. Y Sí, clasificó no, Nueva no, Caledonia. Es claro. espectacular. Y usted No, no, no. pregúnteme a mí si nosotros nos planeamos esto en el guión del podcast. No, Ni idea, pero los dos lo tenemos como cultura general, ¿no? esto es lo que pasa cuando hay una semana con solo dos partidos y tenemos mucho tiempo libre en el podcast. Yo creo, terminamos hablando de las clasificatorias del Mundial de Oceanía. No, Que lo bueno, que Julián, sus... ya de por sí se mete al Mundial como primera selección clasificada, la selección de Japón. Sí, Argentina aseguró por Sudamérica el ok, primer cupo fijo a participar por espacio en el Mundial, es decir, aseguró o clasificación o repechaje. ok. Entonces, Argentina va a estar, porque no creo, primero, que no haga más puntos de aquí en adelante, y segundo, si va a repechaje por alguna calamidad de la vida, no creo que pierda el repechaje, pero bueno, ahí así las cosas. Ya hay material en el Mundial, Julián. Creo que Sí. Australia por ahí está en temas, no me atrevo a Nueva confirmar eso, no estoy Zelanda, seguro. de hecho, Luis, Nueva Zelanda clasificó y mandó a Nueva Caledonia al repechaje, por eso es que Ese es el tema Nueva con Nueva Caledonia, Caledonia. sí. Entonces ahí va a estar el gran Chris Wood, que quienes no sepan quién es, delantero titular del Nottingham Forest, tercer Exactamente. Lo lugar enfrentó de la Costa Rica en Premier. el repechaje anterior para el Sí, Mundial. también. Perdió Bueno, sí. no anotó, fue total y completamente opacado por la furia de Keisher Fuller en aquel momento. En este momento, mejor no hablar del tema. Sí, no, bueno, yo creo que ya después de 4, un poquito menos de 5 minutos, dejémoslo así de introducción y por supuesto hablar de las clasificatorias de Oceanía, Luis, podemos ir a hablar propiamente del contenido, ¿no? De este podcast, como dijimos, Selección Nacional de Costa Rica y Torneo de Copa. Fue primero el partido de la Sele, pero evidentemente vamos a empezar hablando del partido local, ¿verdad? Del torneo de Copa. Juego único en el Estadio Nacional, muy bonito ambiente, Punta Arenas se hizo sentir. De hecho, desde que ganaron en la segunda división, ¿verdad? Para ascender a primera, el último título que habían ganado fue en el 2006, la Copa UNCAF. Entonces, ¿verdad? Ya eran más de 15 años
de Punta Arenas sin ganar un título y obviamente la afición estaba muy emocionada y sobre todo por cómo está el equipo en este momento, pero al final de cuentas, señoras y señores, este es el momento donde yo me apropio de todo lo que llevo diciendo 6 meses. Leonel Moreira probablemente sea el mejor torneo del campeonato nacional en estas 13 fechas que hemos jugado, sí. Leonel Moreira es un portero que en cualquier momento te pierde un partido también. Y lastimosamente a Punta Arenas le pierde esta final. Sale terrible. Luego se le cae, digamos, agarra el balón, se le cae. Y donde va a agarrarlo otra vez, Larry Angulo le anticipa y le termina pegando una patada que cuidado y no era para más que solo un penal. Pero bueno, lo anota Joel Campbell, muy bien lanzado. Y ya con eso la liga se defiende sus últimos 20-25 minutos. Y la Liga Deportiva Alajuelense, Luis, es rey de copas. Gana todo menos el campeonato nacional, pero está Rey de bien, bien copas. merecido. Por ahí estaba Sí, sí. repasando, Julián, vigentes campeones del fútbol nacional, Supercopa y Copa, bueno, ahora bicampeón de Copa, Alajuelense, ambas, Recopa, Herediano y Campeonato Nacional Herediano. Así que bueno, Saprissa, póngase las pilas, está quedando un poquito atrás. Yo me quedo con dos elementos puntuales, Julián, y me llama muchísimo la atención, sobre todo porque viví el primero. El año pasado, la final de Copa, si ustedes no se acuerdan, fue Saprissa contra Alajuelense en el Estadio Nacional, igual, de los mejores ambientes que yo recuerde haber estado en un estadio, Julián. Espectacular, mucha pirotecnia, las aficiones y muy respetuoso, además, mucha familia, muy bonito, realmente todo muy bonito, un muy buen ambiente para disputar un título y en un lugar creo que seguro, en un espacio muy familiar, repito, entonces importante esto que está logrando la Copa, tal vez pasa un poco desapercibida por el tema de calendarización o por estas reglas que exigen tal vez jugar a jugadores jóvenes, Sí, son pero 300, cada equipo por partido tiene que sumar 360 minutos sub-21. O sea, en exacto, otras palabras, cada equipo por partido tiene que tener 4 jugadores sub-21 todo el partido, exacto. básicamente. Y me parece bien, puede ser un poco excesiva, tal vez podría reducirse. Lo entiendo para todas las rondas preliminares, pero ahí voy a al segundo tema que quería tocar. Julián, puntualmente esta mejenga yo creo que hubiera sido muchísimo mejor si hubiéramos visto todos los titulares de ambos. Porque Punta Sí. Arenas está ofreciendo un montón de cosas muy buenas, porque Alajuelense podía mostrar más después de decepcionar un poco en CONCACAF y estar trastabillando por ahí en el torneo y porque el ambiente lo pedía así, era un ambiente de final y bueno, tal vez hay uno o dos bastiones de cada equipo que terminan pesando un poco menos de lo que hubieran hecho los jugadores titulares. Más allá de eso, Julián, pues premiar eso que hace la Copa. A mí me gusta mucho este formato copero, me gusta mucho que se le dé la visibilidad y la oportunidad a otras cosas que no necesariamente sea simplemente el campeonato nacional. Y eso, Julián, esto le da competitividad, le da sentido de pertenencia a la afición, le da la oportunidad de ir a vivir partidos a la gente que normalmente no puede ir a hacer el campeonato nacional, etcétera. Eso es un ambiente bonito y bueno, me alegra. En cuanto a la parte futbolística, fue un partido peleado realmente. Yo creía que se iba a ir a, no sé si tocaba tiempos extra o penales, pero creía que iba a terminar empate. Y justamente lo único que lo evita es eso que hemos criticado tanto de Leonel Moreira. Les recuerdo, 13 finales de campeonato nacional había perdido Moreira desde que debutó en primera división. No sé cuántas finales habrá perdido de este tipo de partidos, de Supercopa, de Copa, de Recopa, no sé, Liga de CONCACAF, no sé del otro nivel, pero bueno, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. El error de Moreira es grosero Mucho. y sentencia el partido, Julián, y además de eso, en conferencia de prensa, creo que fue de don Luis Enrique Bolaños, a quien enviamos un saludo, le pregunta bueno, le pregunta al respecto del penal y bueno, don Leonel Moreira al parecer le pregunta a don Luis Enrique que si él cree que fue penal. Y yo, bueno, esas son No, cosas que uno señor. no se explica muy bien. No. Pero bueno, interesante por ahí, muchachos, el análisis, yo creo que de la Copa a nivel futbolístico, cosas por ver. Eh, Me gustó mucho el partido de Guillermo Villalobos,
emerge Sí. ya como una figura consolidada del liguismo, Julián. No sé si lo ha notado en redes sociales. Ujú. Como que hay mucho sentido de liguismo dentro de lo que envuelve a Guillermo Villalobos, como que se siente uno más de la afición, uno más del equipo y al final, bueno, refleja eso y también contando que es un jugador joven. Sí, yo creo que esto de Guillermo Villalobos, que por cierto, para mí fue el mejor partido de la final, el premio, por lo menos el perfil de Alajuelense en Facebook, nombró jugador del partido a Joel Campbell, que ojo, me parece que jugó bien, la verdad. No, No solo por el gol, me parece que sí fue tal vez de los poquitos que hizo algo en el partido, porque realmente quitemos de lado el ambiente, quitemos de lado el contexto, que era una final y demás, realmente el partido no fue muy entretenido, para nada en realidad. De hecho, sin contar el penal, solo hubo un tiro a marco por cada equipo y yo creo que ya con eso se explica todo. Un tiro de Campbell que era absolutamente inofensivo y en el segundo tiempo y en el primer tiempo uno que sí era una buena ocasión y una buena jugada de uno de los jovencitos, Gael Alpizar, si no me equivoco, de Punta Arenas. Pero bueno, volviendo al punto de Villalobos, me parece que fue el mejor del partido. Me parece que de hecho la liga gana el título a partir de sus tres defensas, porque los sí, dos equipos juegan con tres centrales. Obviamente, ¿verdad? Tienen que poner carajillos, pongámoslo de esta forma, entonces ya cambian las alineaciones como para tratar de ajustarse un poco. Y la liga sale con tres defensas, Guillermo Villalobos, Farbot Samadian y Aaron Salazar, y me parece que los tres juegan bastante bien. Hamadian es un jugador que, bueno, ya muchos le están poniendo el ojo. La liga tiene muchas cosas interesantes, Julián, y lo hemos dicho muchas veces dentro del CAR. Uh -huh. Y bueno, ejemplo de eso es el momento de Guillermo Villalobos, que quizá no tiene tanto minuto de juego. Vemos el ejemplo de Van der Putten también, que está en la selección, Julián. A ver, tal vez no es producto CAR, pero sí llega a terminar de formarse como juvenil ahí después de su paso por el Real Betis. De, Y No, de sí, hecho es el mismo caso de Samadian, si no me equivoco, él es cantera de Cartaginés, me parece, sí, o pero yo bueno, sé que de otro equipo. independientemente de eso, Julián, Alajuelense tiene juveniles muy buenos y hay muchos, sobre todo a nivel ofensivo, que no les ha dado tanto chance. Me gustaría ver un poco más de esto y entiendo que el contexto de Copa es el más ideal. Eh, la Copa vuelve a iniciar hasta finales del torneo o hasta inicios del próximo torneo, que recordemos que la Copa es un torneo anual, por eso se nos pierde un poco aquí en el mapa esta final, ¿verdad? Porque las semifinales fueron hace 4 meses, más o menos. Entonces, es difícil como de tenerlo mapeado. Tal vez como esa regularización hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Como tener todo un poquito Sí, más sí, cerca. sí. De hecho, es lo que nosotros decimos, el torneo de Copa, yo también, igual que Luis, soy muy aficionado a este formato de torneo. Siento que permite que muchos equipos que normalmente no lo harían, pues sean protagonistas, pero parte de eso es que se incluyan equipos de otras divisiones, ¿no? Yo creo que ahí Claro, es donde está la clave. No que participen, es que ni siquiera son todos los equipos de Liga de Ascenso los que compiten, o sea, son algunos. Para mí debería, y como es un torneo de copa propiamente y se hace en los demás lugares del mundo, entran los equipos de cuarta. No sé si existe quinta división aquí en Costa Rica, pero que se eliminen entre ellos y de a poquitos vamos subiendo hasta primera división. Yo no veo por qué no se pueda hacer y tampoco siento que agregaría muchos partidos más de los que ya hay en el calendario. Y no. tal vez también permita que el torneo de copa sí se juegue a lo largo de todo un año y no con este parón de 4 meses como venía mencionando Luis. Sí, tal vez, bueno, podría ser una opción eliminatoria dentro de la tercera y segunda división y entonces ya como Sí, sí, tener eso, sembrados en la siguiente ronda a los de primera, como se hace algo en así todo el como mundo. sucede en Europa, sí, 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 exactamente. sí. Yo creo que eso sería lo más interesante. Nada más, Luis, yo aquí tengo, bueno, no sé si quieres agregar algo más, yo tengo unos apuntes del partido nada más como No, no, para démosle, Julián. mencionarlos. Ok, rápidamente, como estaba diciendo, el partido fue aburrido, la verdad, en muy pocas ocasiones. Me llamó la atención que Punta Arenas directamente no salía jugando. Era o Moreira peloteaba o Moreira se la pasaba a uno de los centrales para que pelotearan. Entonces, Sí. ya me parece, o sea, fue tanto que yo siento que ya era una instrucción de César Alpizar. Yo creo que ya Punta Arenas iba con el plan de pelotear y agarrar la segunda jugada. El problema es que, como decía, los tres defensas de la liga estuvieron muy bien. Tanto Salazar, Samadian y Villalobos terminaron ganando prácticamente todos los duelos aéreos. Lastimosamente no tengo las estadísticas porque UNAFUT no las lleva y tampoco las No, encontré en claro, ningún otro lado. complicado. Pero eso
digamos, la ventaja que sacaron los defensas de la liga y además ya después Larry Angulo, Celso recogiendo las segundas jugadas, yo creo que anuló un poco a Punta Arenas y entonces la liga terminó básicamente teniendo el control del partido. Ahora bien, no pasó nada hasta ese penal, ¿verdad? Y al final de cuentas terminaría siendo la única diferencia, pero sí quería destacar un poquito por ahí, Luis, el trabajo de los centrales de la liga. Y lo último, que esto sí es algo que me llamó mucho la atención y sí lo estuve anotando. Al minuto 20, Luis, hay un tiro libre donde Moreira sale mal. Al minuto 40 hay un centro donde Moreira debía salir y se queda clavado en el marco. De hecho, se ve que él como que titubea entre salir o no. Y al minuto 47 hay un tiro de esquina donde Moreira sale mal. Y luego al minuto 65 sale mal y comete el penal que estamos hablando. Luis, casualidad, No, yo no lo creo. Pero a lo que voy es que tampoco piensen que es una jugada aislada, que se equivocó en un momento, qué lástima, no. O sea, Moreira ya venía dando señas y ya venía saliendo mal y como digo, es algo a lo que hay que ponerle el ojo y los invito a ponerle el ojo porque realmente sí considero que es algo recurrente en el portero ahora de Punta Arenas. Que por cierto, yo no sé si a Moreira le da medalla de campeón, Luis, porque él sí. atajó con la liga. Y bueno, me parece también que hay unas desacertadísimas escenas, para no decir declaraciones, porque creo que las declaraciones son decentes, pero en algún momento, no sé qué televisora va y entrevista a Alexander Guimaraes a la par de Moreira, y entonces va Guima y le dice, le agradece a Moreira que sin Ah, él no sí. hubieran podido ganar la copa. Y sale Moreira súper contento y le da un abrazo. Y, a ver, El gesto no está mal, siento que está bonito, pero en otro tampoco había que contexto, creo. reaccionar. Incluso lo que dice Guima, pasa. El Ah, tema yo creo que es que Moreira nada más le dice, ah, muchas gracias y listo, ¿verdad? mm, Tampoco ponerlo de esa manera porque, a ver, viendo el contexto además de cómo pierde la final Punta Arenas, pues sí, claro, deja un se ve como muy sinsabor por ahí. desinteresado, creo. Sí, 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 como que no le Y importaba es el mucho. capitán al final del equipo, o sea, creo que También, no, también, también. no sé, no estoy diciendo Y, con esto que haya algún tipo de complicidad o algo por el estilo, que nada que ver. Nada más siento que un tema de actitud que podría estar presente un poco más o no, pero bueno, eso es irrelevante totalmente, Julián, si ujú. el trabajo en cancha se hace bien, creo. Y Luis, nada más aquí, ya que está la siguiente diapositiva donde está Celso Borges alzando la copa, aquí lo que quería era, bueno, ya lo hemos hecho un poquito, ¿verdad? Hacer un repaso de cómo vemos, visualizamos este torneo de copa. La liga fue campeón jugando solo 3 partidos, Luis. Vamos a ver, las primeras 2 fases la liga no las disputó porque al estar clasificado a Copa Centroamericana, digamos que de una vez lo dejaron entrar después. Entra en cuartos de final contra Escorpiones de Belén, Luis, le clava 5 goles, 5-1, en aquel famoso partido donde, bueno, famoso lastimosamente, donde Kevin Cabeza se destroza la rodilla y fue un partido en realidad donde se terminó hablando más de la lesión de Kevin Cabezas, que fue muy aparatosa, que propiamente de la goleada de la liga contra Escorpiones. Ya después en semifinales empatan 0-0 con Santos de Guapiles, que en ese tiempo todavía lo dirigía Deli Valdés. El partido aburridísimo, 0-0, y en los penales, como dijo Guima, Moreira atajó un par y la liga clasificó en penales. Y luego llegamos a esta final contra Punta Arenas. Luis, estuve viendo aquí más o menos porque hubo demasiadas rotaciones, digamos, en solo esos 3 partidos, por ejemplo, atajaron 3 porteros diferentes, así lo Sí, pongo. Pero sí, por ahí lo que dices, ¿no? Farbot Samadian fue el defensa de la liga que más minutos tuvo. Por ahí Daylan Aguilar, que ahorita está en primera división con Santos de Guapiles, también incluso tuvo más minutos que Larry Angulo, por ejemplo. Entonces, no sé, a ver, sacar un poquito de conclusiones de este torneo de Copa, Luis, y de repente tal sí, vez de la liga. creo que a nivel de formato ya hablamos lo que teníamos que hablar, Julián, entiendo primera división jueguen menos. No me parece mal. Ahora, jugar 3 partidos para ser campeón sí me parece un poco A mí también complicado. eso me deja un poquito, porque, por ejemplo, Punta Arenas juega 5, porque tiene que jugar desde el puro inicio, pero es que la liga juega 3, y yo también siento que es como un Está poquillo. bien que juegue 4. 4 me parece bien, es una fase final de un torneo. 3 es que básicamente, Le ganas a un equipo de segunda, le ganas a Santos en sí, penales y al puerto. sí.
A ver, y bueno, X es el momento, No, y a ver, Escorpiones venía a ganar la Cartaginés, Santos a Saprissa, de hecho, en penales. O sea, también es culpa de los demás equipos que tal vez no se lo tomaron tan en serio o no ganaron sus partidos. Pero sí, yo, como decimos, creo que se podría hacer un torneo de Copa mejor. Esa es mejor. la Sí, estoy conclusión. Sí, totalmente sí, de sí. acuerdo y bueno, más allá de eso, Julián, destacar eso. Bonito lo que dice Julián de Kevin Cabezas, evidentemente no la lesión, pero al final del partido entrevista a Guillermo Villalobos y dice que este título se lo dedica a Kevin Cabezas. Justamente recuerda ese momento donde se lesiona y además que, bueno, ya no forma parte del equipo, tal vez perdiendo esa oportunidad de ser un jugador más constante debido a la lesión y, bueno, debido también al pasado y a la realidad de que Kevin Cabezas es muy liguista, según cuenta la leyenda. Entonces, bueno, un saludo para don Kevin, que ahora, si no me equivoco, Julián, forma parte de Sarchí en la Liga de Ascenso. Em, y bueno, eso fue el repaso. Pero Pues bien, bien, sí, bien el bien. torneo, Julián, que se siga haciendo. Que se siga haciendo y que siga involucrando más equipos, yo creo. Eso es Sí, como lo que podríamos decir al respecto. Listo, Luis. Pasamos ahora sí, momento de la selección nacional de Costa Rica, una victoria, eh, a ver, no sé si histórica, buena victoria. es buena, sí. Bueno, O sea, evidentemente no histórica por clasificar a Copa Oro o ganarle a Belice, sino por la cantidad de goles. Pero bueno, dejemos eso de sí, lado. es, Sí, es de las dos veces, bueno, está entre el top de las veces que más goles ha metido de la selección. Adelante, Julián. ok, perfecto. 7-0 fueron los goles de Alajuelense, iba a decir, no, de Costa Rica contra Belice en el partido de ida. De hecho, el partido de vuelta va a ser este martes que se Mañana. publica el podcast. Entradas a dos Exactamente. por uno, muchachos, por si quieren ir a ver Ok, el partido. Vayan, para ver si vayan acaso, porque sí. esto puede ser el inicio de un gran equipo y siempre hay que estar apoyando a la selección. Sí, es como, vamos a ver, ya este es el primer proceso mundialista con este grupo de jugadores, ¿no? Ya de fijo, ya no queda nada de Brasil 2014, por ejemplo. Pero bueno, básicamente, Luis, de hecho, por ahí creo que habíamos pensado, ¿no? Hacer algo como de tipo 5 claves del partido, no sé qué, y yo le decía a Luis, la clave número 1 tiene que ser Belice. Lastimosamente, ¿verdad? Yo no soy ni me gusta ser el tipo de personas que un equipo gana un partido y lo primero que hay que hacer es hablar del rival. Sin embargo, en este caso yo creo que sí. Lastimosamente la CL ni siquiera siento yo que tuviera que hacer mucho. Jugó bien, Belice era demasiado flojo, pero aún así hay un par de intenciones por ahí, Luis, que a mí me gustaron. Voy a decírselas rápidamente. Lo primero, el rol de Kenneth Vargas. Libre por toda la cancha, mucho movimiento, mucha asociación entre Kenneth Vargas, Manfred Ugalde y Adrián Alonso Martínez. Eso me gustó y hay que tenerlo en cuenta. Y lo segundo, que no estoy seguro si me gusta, tengo que verlo contra un rival de más peso, Brandon Aguilera. Que Brandon Aguilera jugó en el medio campo a la par de Orlando Galo, pero en el momento que el balón estaba en banda izquierda, lo tenía Ariel Lassiter, de una vez se veía que Brandon Aguilera hacía una carrera, digamos, tiraba un desmarque como si fuera un extremo. Entonces era como si la C le atacara con 3 jugadores por esa banda, ¿no? Porque Ujú. era el carrilero, el extremo y además Aguilera que se sumaba. Galo no hacía el mismo movimiento al otro lado. Como No, digo, yo no sé si me guste, porque luego perdemos el balón y queda Galo en tierra de nadie, pero bueno, por lo menos contra rivales de este tipo siento que es una buena herramienta esta de tener. Galo se queda cerrado porque los que se cierran en ese momento son Lassiter y Carlos Mora, pasan a ser una especie de línea de tres y ahí es donde Costa Rica pasa a jugar con una especie de Tres, 3-4, sí, por más o decirlo así, menos. con tres Sí, sí. centrales y bueno, X. Yo tengo dos puntos y el esencial, Julián, que quiero que este se vaya para clip, si es tan amable, Julián, que es aquí quien nos saca los headliners. Ok. La prensa no tiene por qué alabar este tipo de victorias, yo estoy de acuerdo, pero hay que ser muy franco. Este es un partido en el que no se le puede quedar bien a nadie. Si la Sele pierde, es un fracaso. Si la Sele gana 2-0, tenía que haber goleado y si la Sele golea, el equipo es muy malo. Yo creo, Julián, que después de lo visto por la selección en otros partidos relativamente similares a este en los últimos tiempos,
es más lo destacable que lo criticable. Por ejemplo, hace 2 años Martinica nos mete 4 goles. La selección gana 6-4 un partido contra Martinica. Sí, mete 6 goles, pero es un funcionamiento defensivo pésimo. Martinica evidentemente es una mejor selección que Belice, pero si nos mete Belice, si nos mete Martinica 4 goles, ¿cuánto nos iba a meter México, Estados Unidos en ese momento? Panamá, que bueno, termina haciéndolo. Es importante lo que logra la selección, es una buena victoria, eso hay que catalogarlo así, es una buena victoria, no es lo que tenía que hacer la Sele, no es una victoria para cumplir, no, es un buen partido, es una buena victoria y partiendo de eso, ahora sí, hay que analizar cosas, como el rival, como esos espacios que pueden quedar en blanco, que tal vez se pueden permitir en este tipo de partidos, pero en un partido de más exigencia tal vez no. Eh, Como por ejemplo los primeros 60 minutos de Ariel Lassiter, donde intentó 8 centros y falló los 8. Eh, ya después se recompone porque a balón parado se entra muy bien. De hecho, termina asistiendo Julián a Álvaro Zamora en el segundo gol de cabeza de la selección. Detalles importantes que se pueden corregir. Yo creo que hubiera hecho un mejor partido Joseph Mora, igual se incorpora bastante bien al ataque. Entiendo que la necesidad tal vez en el partido no era defender y Lassiter no me parece precisamente malo defendiendo. Eh, Eso por ahí, apuntes. Yo lo que me pondría a analizar son las cosas nuevas que vemos. Eh, la sociedad en delantera me parece muy importante. Julián habló de lo suelto que estaba Kenneth Vargas. Me parece que Manfred Ugalde estaba también muy suelto. El que yo creo que era referencia era Alonso Martínez, porque le pivoteaba mucho a los dos, se asociaba mucho con los dos y jugó más por el centro. Manfred lo vimos mucho tirado también por banda izquierda. Creo que el rol era distinto. No, a ver, yo creo que la selección juega a posiciones como tal, juega a momentos, porque no vemos un extremo izquierdo. Yo no veo a Manfred como extremo izquierdo, ni a Alonso Martínez tampoco. Los que llegan ahí son Lassiter y Brandon Aguilera, como ya lo apuntaba muy bien Julián. A la derecha sí está más posicionalmente Kenneth Vargas, y de hecho eso hace que Carlos Mora suba menos, pero igual podría incorporarse más, pero el hecho es que Galo no sube tanto, entonces ahí no se da ese espacio. Como que la selección sobrecarga el centro y la derecha para atacar y la izquierda acompaña con un lateral y con Brandon en este caso, que me parece que tiene un buen partido. No es tan... A ver, yo creo que la gente ve el 10 de la CL y la bola en los pies y espera que ponga 5 asistencias mágicas y a ver, las cosas no son tan así. No hay que ser tan crítico en ese aspecto de números. Yo creo que Brandon hace un buen partido. De hecho, terminas haciendo un pase muy bueno para Manfred en el gol de Kenneth Vargas, que termina Alonso Martínez quitándose el portero y poniéndose a Kenneth. Hace cosas buenas, tiene cosas positivas, puede mejorar totalmente en un partido con más exigencia y que verle ese nivel, pero bueno, de momento pasa. Y la otra cosa, Julián, que quería tocar antes de cerrar, el tema de Carlos Mora como lateral derecho, me parece muy bueno marcando. Ya fue Sí, un descubrimiento de Carevic en su momento, no es ninguna novedad de lo que está haciendo el Piojo Herrera, ni tampoco lo que está haciendo la Universidad de Cracovia, allá en no, Ucrania, de Craiova, Craiova, Craiova. Craiova, sí. No es ningún secreto porque ya lo había hecho. Llegó más mamado Carlos Mora a la selección, está más Está más fuerte, fuerte. físicamente está mucho mejor. Y creo que para un partido como este o para una línea de 5, incluso Julián, no es una mala opción, no es una mala apuesta. Carlos Mora tiene mucho recorrido, es un jugador de mucha entrega, mucho sacrificio, no marca mal, habría que verlo también marcando a Pulisic, ¿verdad? Ya es una cosa diferente. Pero eh, de momento bien y se incorpora bien al ataque, que es una cosa importante. Lo vi haciendo mucho bicicletas y amagando para un lado y para el otro. Julián dejó como loco al lateral izquierdo de Belice. Lo que siempre ha hecho al final, Luis, yo creo, Sí, sí, sí. Es pero que es sí, sí, eso. sí me gusta. Me Sí, gusta. Y perdón, bueno, no. ya lo demás, Julián, yo creo que es poco analizable. Lo de las líneas centrales, la de siempre, Mitchell y Calvo, en este caso los acompaña Ferrón. Creo que cuando esté Juan Pablo Vargas, más probablemente se va a meter como el central y Mitchell y Calvo por las bandas, pero igual Ferrón hace un partido bueno, tiene un par de coberturas buenas en contragolpes posibles de la selección de Belice. Em, la media cancha de Galo, pues, ya sabemos que es uno incluso de los capitanes de la selección, lo hace muy bien. Y bueno, no vamos a analizar el rendimiento individual de Manfred Ugalde porque ya es una constante. Eso, era un poco de roles y creo que lo apuntamos bien. De nuevo, un llamado especial.
no demeritemos este tipo de victorias, que si en algún momento no hubiera llegado esta victoria, si hubiera sido un 2-0, un 3-0, si hubiera un partido malo de 2, 3 jugadores, estaríamos hablando de otra cosa. En este momento más bien estamos hablando de quién va a rotar y de si van a poder llegar jugadores a sus equipos y demás. Y bueno, eso es un punto positivo. Hace tiempo no veíamos una idea de juego importante en la selección. Y bueno, desde la Copa América para acá creo que sí está presentando eso la Sele y hay que ser positivos en ese aspecto. Y bueno, yo nada más, aquí Luis, duró un tiempo, la verdad, pero logré encontrar las estadísticas en el sitio web de CONCACAF. Ariel Lassiter en el partido lanzó 12 centros y acertó 3, o sea, un 25% de Para que vean que efectividad. el dato que les di no está mal. Sí, es bastante bajo. Carlos Mora tiró 5 centros y acertó 3, entonces, ¿verdad? Lo mismo y con menos de la mitad de intentos, por ponerlo de esa Igual, forma. Juli, tal vez lo de acertar no es tan. El número es engañoso, porque a ver, si yo pongo un centro y el centro es que si el central no lo intercepta por la punta del taco, termina empujándole al delantero, digamos, puede ser ese caso y la estadística va a decir, bueno, un centro fallado. Hay que ver, yo creo que es un poco más el método, porque los centros sí eran realmente malos. Sí, incluso también depende mucho porque, a ver, hay centros que, por ejemplo, aunque lo gane el defensa, de repente tiene una buena intención y el rebote le Y queda se a Costa equivoca, Rica y genera otra jugada de peligro, ¿no? Por ejemplo. claro. Uh-huh. Entonces, obviamente las estadísticas, por favor, gente, no se dejen llevar por estadísticas No, ni no, por no, gente que pero solo habla es con claramente un estadísticas. parámetro. Es un parámetro, pero tampoco es el discurso, ¿verdad? O sea, No. eso es como el Y mensaje. Julián, yo lo apunté en un tuit, me parecía que el único malo en desempeño del partido había sido Lassiter, y ya después cuando termina el segundo tiempo, pues me reivindico un poco, creo que en el segundo tiempo hace un muy buen partido. Aquí yo sí, de hecho, iba a entrar en esta otra parte más bien del análisis, Luis. Para mí el mejor jugador del partido, de hecho, es Carlos Mora y tengo poquito más que agregar al respecto. Me gustó mucho el partido de Carlos Mora, así de sencillo. A mí me agradó mucho el partido de Carlos Mora, Julián, creo que sería injusto ponerlo como MVP en un partido donde destaca tanto otro aspecto de la selección. No, para mí está bien. Es que te la Ok, compro. ok, Yo premio a Kenneth Vargas. Me gustó mucho lo de Kenneth ok. Vargas. Genera un penal, o sea, sin miedo para encarar. Anota un gol. Manfred me gusta mucho. El penal Manfred lo toma jugó muy con bien. mucha personalidad. Tal vez Sí. en aquel momento ni tan holgada la distancia. El primer gol, bueno, cierra donde tiene que estar, genera espacios. Muy sacrificado como siempre. Y ahí ya en el podio puede entrar. eh, Aguilera, Puede para mí. entrar, no, pues a mí me entra Carlos Mora, digamos, en este caso. Ah, ok, ok, Entra perfecto. Carlos Mora o por ahí me gustó mucho lo que hizo Andy Rojas cuando entró. Zamora jugó bien, Me gusta, Alcócer entró Julián, me bien. gusta que tenemos cambios. Y eso que no está Sí, sí. Warren. Warren me parece que puede aportar mucho. En Para ofensiva, mí yo creo Warren que la es selección titular. está muy bien. Pero bueno, Yo no sé si Warren sea titular ahorita en el momento en el que está Alonso Martínez, que fue quien entra por él. pues sí, sí, igual ahorita tal vez no entremos en supuestos, eso Sí. dejémoslo para después, porque ni siquiera está en convocatoria. Pero el otro punto al que yo iba, más allá de mi jugador preferido del partido, o lo que sea, que sí, para mí Carlos Mora ya debería quedarse o asentarse un poquito más en selección, más allá de que sea Belice y todo lo que quieran. Pero más allá de que sea Belice y de que yo asumo que todos van a tener un buen partido, a diferencia de Luis, solo hay un futbolista al que yo no le compro el partido, que no me dejó satisfecho. ¿Quién? Y es Fernand Fairro, la verdad. Entiendo. Le entiendo. Sí, voy a dar mi caso. Le vi hacer 4 cambios de juego, solo uno bien. Haciendo coberturas, es cierto que llegó a un par, pero siento que si hubiera estado bien posicionado, Sí, no hacía ni, falta ni volver. siquiera hubiera tenido que hacerlas. Uh-huh. En el cuerpo a cuerpo fue el que sentí más flojito de los tres. A mí Faerun es el único jugador que sin jugar mal, ¿verdad? No estoy diciendo que jugara mal, pero es el único futbolista de la Sele al que yo sí le habría pedido más, digamos, en el Igual, partido. Juli, hay dos apuntes. El primero, el que ya decía de Vargas, ¿verdad? Probablemente sea quien ocupe esa posición cuando ya esté totalmente Sí, sí, recuperado. sí. Y el segundo, que sin importar si está Vargas o no, creo que Faerrón ya demostró ser un jugador confiable, pero además de eso,
tiene par de meses, Julián, sin tener ritmo competitivo, ¿verdad? Viene desencanchado, llega a encontrarse aquí a la CL buscando, digamos, esa regularidad y tal. Desconozco si está jugando, pero el cambio que tiene Farrón es fuerte y se está adaptando a un nuevo equipo. Creo que ha estado incluso rotando, no sé, de hecho no sé si ha jugado. Pero bueno, eso habla un poco de por qué el momento de Farrón puede ser este, ¿verdad? También. Pero nada de qué preocuparse, creo yo. Es nada más un No, tema no, de yo partido. ni siquiera diría que está en un mal momento, simplemente siento o sea, le pido un poquito más, tal vez. Sí, Ese es el tema. Si quiere ser titular en la selección, que yo estoy de acuerdo, lo debería ser Juan Pablo Vargas, pero si va a ser titular, tal vez quisiera un poquito más ahí de certezas. Pero no, eso ya es también como ponerse a hilar fino, ¿no? Que también sí, esta clase de total. partidos yo creo que lo permiten un poquito. Pero bueno, Luis, nada más o algo Sí, más el que juego agregar. aéreo. El juego El aéreo, ¿qué juego del aéreo, juego con aéreo? Calvo siempre ha sido seguro el juego aéreo de la Cele por ese costado. Bueno, Jalen, perdón, Julián, yo no tres sabía. goles a balón parado. Tres, cuatro, no Dos, sé. dos, Dos, dos. dos más Bueno, el gol, el más un penal. centro. Ok, ok. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, el salto de Jalen Mitchell. Uf, de basquetbolista, Luis. No, Julián, de Eso lo Cristiano aprendió en otro Ronaldo. ¿Cuál deporte. Eso lo aprendió en basquetbolista? otro deporte. Ese salto, Julián, es que le saca el cuerpo completo al defensa Belice. Yo entiendo que no tiene oposición, ¿verdad? Pero, güey, es que, Sí, es que sí, el cuerpo está. y el cabezazo espectacular, o sea, la técnica maravillosa, al piso, muy bien, gran gol de Jalen. Y bueno, eso, puntualmente, después llega Álvaro Zamora y anota, creo que eso sí es un gol más de posicionamiento malo de la defensa de Belice a la hora de marcar, pero confiando en que es un buen Confiando, con fe. augurio, ajá, y bueno, ahora si incorpora a Juan Pablo, pues hay que ver. Yo, Julián, le soy completamente honesto, este partido que viene en casa, sin faltar el respeto a Belice, y evidentemente ya la serie está resuelta, eh, pero sin intención de faltarle el respeto a Belice, yo voy con 11 totalmente distintos a los que jugaron en En allá. Belice. Yo Sí, sí. salgo jugando con Van der Putten y pongo a José Mora y por la otra banda a Gerald Taylor y los que no ha visto el profe, que los vea y que salga a jugar y ya, si quiere poner uno o dos del equipo en otro rol, bueno, importante. Él dijo que tenía dos formaciones que le gustaban. Dijo que una era la 5-2-3 y ya lo utilizó y la otra era un 4-4-2. Yo quiero ver ese 4-4-2, a ver qué nos ofrece. Creo que, de hecho, el planteamiento de partido defensivo allá es totalmente el contrario el que usaría un 4-4-2. En un 4-4-2 probablemente los titulares serían Joseph Mora y Gerald Taylor. Y en este caso, ambos van a jugar, creo yo. Y bueno, podría ser espacio para Van der Putten, para Alexis Gamboa, que ya disputó algunos minutos. El descanso que requiere Galo por salir ahí en la lesión y tal vez darle chance a otro jugador, que debute Randy Vega, ¿por qué no? Es un buen momento a ver qué ofrece la selección ahí, Julián. Pues sí, la verdad, ya está resuelto, eso sí, Costa Rica va a estar en la Copa Oro y yo también estoy de acuerdo, yo creo que ya el partido de vuelta es más como para seguir viendo cositas de esta selección nacional. Luis, nada más que agregar, yo creo que ya No, podemos terminar por acá, tema torneo de Copa, tema Copa Oro, nada más, hablando un poquito de la región rápidamente. México es campeón por primera vez de la Liga de Naciones, le ganó la final 2-1 a Panamá, que lastimosamente Panamá otra vez se queda a las puertas. Julián vio el penal. No, esa es una jugada incomprensible, lo de José Córdoba y el Yo, penal de yo, Raúl la, Jiménez. yo la explico a partir de un error pensando que tal vez no estaba tan bien posicionado y que llegaba Santi Jiménez por atrás, iba a cerrar y hacer el gol, que ya de por sí me parecería un error infantil y bueno, Y nada, y bueno, nada. bueno, sí, sí, O sí. desde las apuestas o el soborno, alguna de Yo, las dos. yo lo dudo, lo veo difícil que sea algo de eso, pero bueno, de nuevo sería, yo creo, entrar a Nada, pensar un es un poco debate de mal. supuestos, Sí, sí, totalmente. yo creo que Panamá ha llegado ya muchas veces como para no estar frustrado, digamos, de no poder ganar un torneo a nivel de CONCACAF. O sea, ya son Sí, tres finales que pierde esta generación, si no me equivoco, con Christiansen. Pero sí, bueno, dos de Copa Oro y México, una justo de Nations League.
México campeón, a mí no me convenció, la verdad, no siento que México esté jugando tan bien, obviamente siempre va a ser un rival a batir, pero no lo veo tampoco así como la A mí grandísima lo más cuestión. interesante que me parece es que juega con dos puntas, que es algo Con, que no había hecho ninguno de los técnicos anteriores de México. Siempre o sentaban a Raúl o sentaban a Santi Jiménez. sí, Y bueno, y yo ahora creo que ahorita, al momento de ambos, los dos, son los mejores jugadores que tiene México en el mundo. El momento de Raúl Jiménez en sí. Fulham está haciendo muy bueno, lo de Santi Jiménez en el Milan, pues está haciendo bien de asentarse, y creo que el otro es Edson Álvarez, que termina siendo el capitán. Entonces, por ahí. Pues sí. De hecho, Raúl Jiménez me pareció el mejor jugador de este Final Four, por lo menos Se lo podría dieron, decirse. además. Total, no, es totalmente merecido y totalmente diferencial, tanto contra Canadá en la semi como en esta final contra Panamá, y no solo por el penal, sino que de verdad yo no sé de hecho si México gana el título si no está Raúl Jiménez, por ejemplo. Para los entendidos, es el Raúl Jiménez del Wolverhampton. Y ojalá sea titular en el Mundial, porque tengo entendido que Raúl Jiménez de hecho no ha tenido esa chance. O sea, antes en Sí, ¿no? otros procesos ponían a Oribe Peralta o ponían a tal otro, A ver, ¿verdad? Oribe. Ojalá, ojalá ya pueda tener la chance en el Mundial. Pero bueno, Panamá subcampeona, Canadá tercer lugar y Estados Unidos que le pega duro, yo creo, al proyecto de Pochettino. No esperaría un poquillo más y pierde contra Panamá 1-0 y luego pierde contra Canadá 2-1. Tampoco es para tirar nada al aire, es año de Copa Oro, es lo más importante, pero nada más para hacer por ahí el repasito. Luis, ¿algo que agregar de esto? Julián, me encantaría hablar de un par de temas, pero me quedan 5 minutos de grabación o menos y hay muchas noticias. Entonces vamos con las noticias rápidas Exactamente. de una vez. En esa final de CONCACAF, Julián, bueno, de la Nations League, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, dijo que espera que Club León esté en el Mundial de Clubes, dijo que iba a respaldar la lucha. Y eso no solo es un problema porque él también es representante de otros, por lo menos 4 clubes que van a competir por esa plaza que deja León en caso de que salga. Entonces, bueno, Alajuelense evidentemente sale en pronunciamiento en contra de esto, hace un comunicado oficial y dice que le parece una falta de respeto, no solo a Alajuelense, sino varios periodistas y varias gente aledaña, digamos, a la zona. Incluso el mismo Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dijo que no habían tocado el tema, pero que le parecían desafortunadas esas declaraciones. Alajuelenses y bueno, gente en general, si quieren saber cómo está el panorama ahorita, hay 4 posibilidades de que puedan ocupar ese espacio del León. Luego la vamos a tratar un poquito más en profundidad, pero en teoría son así. León es el primero, alegando que se gana la clasificación en cancha, que antes de que ellos ganaran ese torneo no había reglas, o sea, se ganan la posibilidad y que además CONCACAF es quien permite que haya multipropiedad, ellos no tienen la culpa. Legalmente León va a apelar eso y posiblemente gane la apelación porque legalmente tiene razón. Pero bueno, si esto no es posible, hay otros 3 escenarios. El primero, que entre el otro campeón de CONCACAF. CONCACAF tiene 3 campeones durante ese proceso y el otro campeón es el Club América. En caso de que no permitan otro mexicano, entonces ahí entrarían por ranking de FIFA. Y el ranking de FIFA, quien lo lidera es Philadelphia Union, quitando los mexicanos. Entonces entraría Philadelphia Union. ¿Qué pasa? Ya hay 2 estadounidenses. Hay un bache legal porque realmente el Inter de Miami entra como invitado por ser local. No le vendan esa historia a nadie, entran de invitado porque está Messi, probablemente estaba en el contrato de alguien. Pero además de eso, sin importar, podría no entrar el Philadelphia Union y ahí es donde entra la Alajuelense, porque es el líder del ranking de los equipos que no son ni mexicanos ni estadounidenses al momento del cierre del corte. Entonces, bueno, así la situación. Julián, pasemos de noticia porque ya nos quedamos de verdad sin tiempo, vamos un poco rápido. Si usted quiere comprar un estadio en este momento, puede hacerlo porque está en remate el Fello Mesa, así como usted lo escucha. Básicamente Cartago, bueno, la firma eh, americana puso en remate en el periódico La Nación. Maravilloso esto. El No puede estadio ser con posible. un precio base de 2.3 millones de dólares. Entonces, por si quieren ir a comprar un estadio, ahí el Fello Mesa está bonito. Eh, y bueno,
Esto es como un remate principal, es decir, ponen este precio y si nadie lo compra, bajan creo que es un 20% del precio y si nadie lo compra podrían llegar a bajar hasta un 40%, digamos, que es como el máximo a partir de la deuda que tiene el estadio, que bueno, así funcionan los bienes raíces. Yo no sé mucho del tema, pero más o menos. Eso, y hablando de estadios, Julián, para usted y para todos los rojiyamarillos ya llegó material para el sector norte del Estadio Rosabel Cordero. Esa gradería bonita que ustedes ven que puede tener como centro comercial y que está encerrada y tiene lucecitas y todo el tema, eso se lleva, Julián, como no sé exactamente cuántas toneladas, creo que son como 700 toneladas y ya empezaron a llegar los cargamentos y ya llegó, bueno, creo que fueron como 6, 7 camiones eh, llenos de material para que ya se empiece a trabajar esa parte. Jafet Soto dio una entrevista interesante por ahí en teletica.com. No quiero hacer promoción, pero de verdad está interesante la entrevista. Hablan de temas de estadio y temas de Jafet como tal, que da pocas entrevistas, así como ser humano. Así que si quieren ir a leerla, está bonita. Y ya para cerrar, Julián, no sé si se dieron cuenta, pero Maynor Díaz empezó a ser el técnico de la ADG, la Asociación Del, Deportiva sí. Guanacasteca, y le preguntaron si Johan Venegas iba a jugar. Él dijo que le parece un buen muchacho, que le parece un excelente jugador, pero que cree que está fuera de ritmo. Entonces, que muy probablemente sí juegue, va a estar en convocatoria, que está elegible, eso fue lo que dijo, pero que tiene que ponerse en forma. Julián, listo, cerremos rápidamente para que no nos cobre esta situación. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Nos vamos corriendo. Nos vemos en una semana. Chao, chao. Chaito, besos.